Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ser Saludable con Patricia Urrich. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a podcast Ser Saludable con Patricia Urrich. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la salud psicosocial, los desafíos de la maternidad. Bienvenida, Patricia. Qué temita para las dos, ¿no? Las dos somos mamis. Bueno, converso mucho estos temas con las mujeres que llegan a mi consulta y que siempre algo les preocupa en relación a los hijos y que, bueno, siempre les digo que la sanación de la madre es la liberación de la descendencia. Así que cuando me traen un tema de los hijos, le digo, vamos a trabajar con la mamá. Hay un lazo más cercano que tenemos las mamás con los hijos que los padres por el hecho de haber compartido el ambiente interno del útero. Entonces hay una relación más estrecha, hay un corazón que se sincronizó con otro corazón y lo de papá es alguien que está ahí afuera, que tiene que establecer un vínculo que viene después del de la madre. Entonces biológicamente hay un lazo más cercano entre el inconsciente de la mamá con el del niño, por lo tanto, si miramos desde constelaciones familiares, muchas veces los hijos dicen, mamá, yo cargo esto por vos, o mamá, yo tomo tu lugar, ¿no? Y a veces por ese amor ciego que tenemos en el sistema familiar, vemos a alguien que es importante para nuestra vida y lo vemos mal, con una cara larga, con preocupaciones, con tristezas, ¿no? Una mamá que puede ser que está transitando la muerte de su padre o que tiene una preocupación en el ámbito laboral o no está bien en la pareja y el niño empieza a tomar el síntoma y empieza a hacer síntoma. Y entonces la mamá viene con el problema que le está al hijo, que le está trayendo tal hijo, y entonces ahí comenzamos a revisar cómo está ese contexto, qué le está pasando a esa mamá. Es decir, que nuestros hijos muchas veces nos están desafiando a que trabajemos en nosotras. Y a veces la mamá viene a la consulta diciendo, mi hijo está terrible, mi hijo esto, mi hijo lo otro, y en realidad nadie nos enseñó a que lo que nos pasa, y por más que lo callamos, en el inconsciente grupal familiar se percibe y hay otro niño que lo toma al conflicto, pero no es su problema y no tiene con qué para resolverlo. Entonces muchas veces comienza o a enfermarse o a reaccionar emocionalmente y a veces se termina censurando, castigando, golpeando, ¿no? Marcando un límite porque el hijo está tremendo y en realidad esa ira que tiene el niño está dentro de la madre o está dentro del contexto de la pareja y el niño solamente lo está percibiendo y lo está somatizando afuera, ¿no? Entonces es importante entender que nuestros hijos son nuestro espejo de situaciones que están en conflicto en nosotras y el compromiso tiene que ser trabajar en nosotros. También hay algo en la pareja, pero si la pareja no acompaña al proceso, siempre volvemos a lo mismo, a la terapia sistémica, con que uno de los integrantes del sistema comience a hacer el cambio, el sistema cambia. ¿Sí? Entonces, si la mamá está dispuesta porque es la que trae el problema, es la que está haciendo el emergente sistémico que puede trabajar sobre la situación y empezar a hacer cambios en la forma de comunicación que tiene quizás con su pareja o en situaciones que está soportando en su ámbito de trabajo y eso está en su sistema nervioso y después cuando llega al hogar, sus hijos lo perciben y lo comienzan a somatizar. Por eso considero muy importante que las mamás nos miremos porque nuestros hijos nos pueden estar desafiando a hacer cambios que necesitamos y que ellos solamente están siendo el portavoz de la situación. Bueno, en esto que vos decís del espejo y del desafío, ¿no? Que arrancamos, sí me gustaría, me parece que es interesante entender algo. Digamos, estamos en una época donde muchas mujeres también hoy no se autorrealizan por ser mamá, que antes era una cuestión, una premisa del pasado, que una mujer se realizaba netamente por ser madre, más allá de ser ama de casa, la que tiene que contener al marido y etc., era solamente reproductora. Hoy, con los años, con las luchas y etc., la mujer puede, quiere o no quiere. Entonces vamos con la que quiere, con esta
mujer que nos está escuchando, primero antes que nada, del otro lado, que es mamá, vamos con aquel primer embarazo, vamos con la primera parte. ¿Por qué es tan importante entender la importancia primero de llevar un embarazo, que no es una cosa así nomás? Una vez que una se entera, Patricia, ¿qué pasa ahí? Claro, ahí empieza el primer programante para ese bebé. ¿Cuántas veces en consulta tengo que revisar un tema de trauma y que empezó en el origen de la gestación? Porque la que tuvo el trauma fue mamá y ese bebé que está gestando siente, piensa, percibe todo a través del cordón y es una sola fusión. Por eso es importantísimo que esa mamá esté acompañada de un proceso de terapia, si hay algo que no está funcionando bien en el contexto, si hay preocupaciones, si hay situaciones incómodas, a ver cómo encontrar un espacio de contención dentro de un espacio de terapia, que no es solamente el médico ginecólogo que acompaña la gestación, sino el qué le pasa en el mundo emocional, porque se abren muchos miedos. Hay situaciones que pueden detonar en el espacio familia, pareja, trabajo, ¿no? A veces pasa que el papá se quedó sin trabajo y la mamá tiene que remarla sola, entonces hay situaciones donde ella se debería estar totalmente relajada solo para gestar. Y el padre ocupándose que en el nido no falte nada. Pero la historia esta no siempre se da así. Entonces hay que buscar otras como hermanas de la vida, amigas, una buena madre que pueda acompañar, porque a veces las madres no están en condiciones de acompañar psíquicamente. Me recuerdo en un grupo de mujeres con valor que justamente cuando comenzamos el nuevo grupo, llega una mamá diciendo que estaba en una instancia de separación y de inicio del divorcio y se descubre embarazada. Y que tanto un hombre de la familia como una amiga le ofrecieron la situación o la decisión de que aborte. Y ella dijo, no, yo lo voy a tener. Y nosotras todas fuimos las que acompañamos esos 9 meses de gestación donde este pequeño nació, superó todo una cuestión de bajo peso, que tuvo que tener un tiempito en la neo, y esa mamá pudo llevar adelante con toda la crisis del divorcio, que fue bastante problemático por lo que había de violencia, pero ella se sintió que el grupo de mujeres la acompañó a que ese niño tuviese un lugar en el mundo porque la mamá estuvo acompañada emocionalmente. Entonces, me parece muy importante que esa mamá que empezó a gestar, sea la situación que esté pasando, que busque ayuda, que no se quede con la situación, porque el bebé que está gestando va a vivir esa situación junto con ella y tiene que transitarlo lo más sanamente posible. Bueno, acá justamente hablabas de la maternidad, ¿no? Y la importancia de esto que decías, que bueno, ustedes lo acompañaron y también con lo que vivió, ¿no? Con una cuestión de que el Sí. niño termina en un aneo, digo, estamos hablando de un manejo de estrés más allá del hecho también de estar separada. Y acá sí voy a ir un poco a la maternidad con esto que decís, que es un poco repreguntarnos, y por eso digo, hablo de la época de hoy, que seguramente las personas que nos estén escuchando van a entender esto de a ver, antes no se preguntaba, era, tenés que ser mamá y la mamá tiene que ser casi perfecta. Una madre no puede estar triste, una madre no puede llorar, una madre no puede porque es madre. Entonces digo, qué estrategias recomendás en esta maternidad para poder manejar el estrés? Bueno, ahí encontrar esa mamá que encuentre espacios donde pueda descargar, es decir, que tenga un momento donde puede dejar a ese niño con la abuela, con una amiga, con una niñera y decir, este tiempo es para mí, salgo a caminar. Eh, el hecho de poder darse ese tiempo de calidad va a hacer que vuelva a la casa a poder atender las demandas de ese niño, ¿no? También es muy importante que esa mamá tenga un espacio de terapia donde llevar los desbordes que le provoca a veces atender a un niño que demanda, demanda, demanda. ¿Por qué? Porque ese niño cuando me demanda me conecta con un escenario o una escena similar a la que tuve cuando yo era niña. Y en esa etapa, ¿tuve la atención como mi niño me demanda hoy? Porque los niños que nacen hoy
nacen con algo que nosotros les transferimos a su ADN, que es, no te dejes someter, pedí explicaciones, no vivas ni sufras lo que yo viví, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos como papá, que viene una generación que nos demanda respuestas, que nos demanda atenciones, y todavía puede ser que esa mamá carga con el dolor de una infancia no bien acompañada. Entonces, por eso, como nuestro hijo es nuestro espejo y la escena representa una falta, una carencia, sentimos como que es mucho lo que ese niño nos pide, pero si estamos en la adulta que aprende a contener sus propias carencias y empieza a trabajar su historia, cada vez que sana algo más de su niña interior, puede pararse más en la adulta consciente a maternar, entendiendo que ese niño tiene derecho a esas demandas, aunque en mi crianza los padres quizás no lo entendieron así porque no estaba la psicología de hoy, no estaba ese apoyo, no estaba el pediatra que acompaña como hoy. Entonces todo se vivía más como, bueno, como que era críate solo más o menos a veces, ¿no? Entonces a veces hay algunos dolores que todavía siguen doliendo y es necesario poderlos sanar para poder sentir que a ese niño que atendemos no es que nos desborda, sino que podemos llevar esa demanda, a veces ponerle un sano límite, sabiendo que no es todo lo que quiere, ¿no? Porque a veces de lo que está pidiendo no es que quiere un caramelo, está queriendo de mamá. Y lo único que sabe el niño es decir, quiero este juguete, y en realidad la mamá tiene que preguntarse, ¿qué necesita él de mí? Porque el niño sabe hablar de las cosas que ve, pero no puede decir necesito de vos, mamá, porque su proceso psicológico todavía no se lo permite elaborarlo así. Pero tenemos que entender lo simbólico. Si ese niño demanda, 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 ¿qué necesita de mí? Hoy hay muchas pantallas dando vuelta que distraen a los adultos y a los niños. Entonces hay que regular el uso de pantalla. En los niños, esta semana una mamá me decía, yo le puse un límite y una amiga me decía, dáselo un ratito. No, yo voy a sostener el límite porque es el trabajo conmigo. Yo antes no ponía límite y esto detonó, colapsó, tenemos que poner un orden. Bueno, la mamá también a veces tiene que regular el consumo de pantallas, que es muy adictivo para todos y nos roba tiempo de calidad con la convivencia. Así que eso, llevar a un espacio de terapia lo que me sobrepase de la crianza, porque saca la sombra de nuestro inconsciente, nuestro hijo, y no es con él el tema, es conmigo el tema. Así que la mamá pueda mirarse con amor y decir, esto me desborda, busco ayuda. Por ejemplo, el curso de comunicación que doy es una muy buena herramienta porque las primeras clases mirar para adentro y luego empezar a conocer las herramientas de comunicación que nadie nos enseña en la vida social y así estamos, ¿no? Y es muy importante para poder ponerle un límite sano, tener una sana comunicación con ese niño. En esto que decís de buscar la red de apoyo, hablando de la maternidad, me parece que una de las cosas buenas que vos planteás también en el curso de comunicación es nunca es tarde. Digo, para la gente que nos esté escuchando, esa mamá que nos está escuchando y hoy tiene un hijo adolescente y llegó el chico a la adolescencia porque ella transitó y en este momento justo pasó algo en esa adolescencia, bueno, nunca es tarde para pedir ayuda, nunca es tarde tampoco para esa mamá, si en algún momento quizás, bueno, para quienes estén o estemos transitando con algún hijo con alguna cuestión de dificultad, nunca es tarde cuando lo vemos, sí es importante que una vez que lo vemos hagamos algo. Pero no importa Sí. si vos en esa adolescencia, esa mamá recién ahora que te está escuchando ahora en este podcast, dice, yo puedo, sí, vos podés, porque, digamos, a veces siempre parecía, sino que es para no quedarnos solamente en el embarazo o el niño pequeño, y en esto que vamos de no solamente el niño pequeño, sino que vamos también a este adulto, a esta maternidad que nunca deja de ser, porque aunque tengan 90 años, vamos a seguir siendo madres, es qué moviliza en nuestro interior la demanda, en este caso, por ejemplo, para aquellas madres que tienen hijos adolescentes. Claro, la demanda moviliza a veces una sensación de que es mucho, de que no puedo con todo. Bueno, ahí puede ser que hay que delegar tareas. A veces pasa que las mamás se están cargando con todo y el papá va liviano. Y la verdad que la crianza es compartida. Si en el pasado era que papá trabajaba y mamá se hacía cargo de la crianza, la historia cambió. Hoy las familias son diferentes, hoy trabajan los dos y las tareas se tienen que repartir. Pero a veces pasa que las mujeres siguen cargando el mandato familiar de, además de trabajar afuera, me hago cargo de todo lo de adentro.
Y el tema es que no está bueno cargarnos con todo porque eso detona el sistema nervioso y después hay un clima caótico en la familia y que tiene que ver con un desborde de una mamá que no puede como pulpo con todo y en realidad necesita aprender a delegar, un tema que a las mujeres programadas por el sistema familiar nos cuesta reaprender. Así que es un tema de poder pedir ayuda, delegar tareas, también compartir ciertas tareas con los hijos para que vayan entendiendo que a mamá también le pasan cosas, que mamá también tiene problemas en algunos lugares de la vida y a veces está cansada, y colaborar es amar a mamá, es amarse entre todos, es tomarse como humano, y esto se tiene que transmitir. También cuando a la mamá le pasa cosas, está buena decir, mamá hoy está cansada, mamá hoy está triste porque hubo un problema en el trabajo, y hablar de las emociones que son naturales de sentirlas, que mamá también se puede cansar y puede estar triste, y validar esas emociones educan. O en un momento que la mamá se equivocó en algo, llamar al niño y decir, mamá te pide disculpa porque se desubicó o se equivocó en lo que te dijo. Eso enseña muchísimo a los hijos, porque ven que hay una mamá que es humana, que por momentos se puede equivocar y puede reconocer. Y entonces no es esa mamá mágica, fantástica, milagrosa, sino que es un humano que comete errores y que un día puede haber venido sobrepasada de lo que pasó en el trabajo y contestó mal, le retó al niño con un mal tono, con una mala palabra. Si esa mamá reconoce, bueno, puede ir y pedir las disculpas y decir por qué razón pasó eso. Y después también fijarse para que no se repitan esos desbordes, ¿no? Esto de, a ver, ¿qué me está pasando? Si cargo tanto, ¿no será que tengo que empezar a delegar? ¿Tengo que dejar de asumir cosas que no me corresponden, que después detonan en quien no tuvo nada que ver, ¿no? Por ahí la mujer mirarse que como pulpo está cargando todo y eso hace que la demanda de un niño parece demasiada porque hay demandas que estamos atendiendo de otros que son adultos, que siempre digo con corazoncito, cerebro igual que nosotras y que le podemos decir, no, pará, esto es tuyo. ¿No? Y entonces cuando a veces nos cargamos una, otra, viene el niño a demandar nuestra asistencia y parece mucho que molesta y en realidad es que tenemos que delegar en otro lado, que tenemos que descargar otras cosas que están de más para tener la energía para lo que ese niño está necesitando de nosotras en ese momento. Te escuchaba atentamente y sé que también te están ahí, está resonando muchísimo. Y una de las cosas que me hizo ruido, porque me acordé del taller de comunicación, que por supuesto invitamos para que lo hagan, de verdad es muy bueno, me quedé con esto, ¿no? A ver, la maternidad exige la presencia, el compromiso, el tiempo, la dedicación, la atención, la hayamos tenido o no. Una vez que nosotras decidimos y vino ese niño o niña a este mundo y ya ahora está adolescente, no podemos estar en ese niño pequeño. En algún momento tiene que estar ese niño adulto y esa voz adulta, ¿no? Como se ve en el curso de comunicación. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto que vos decías antes que también me resonó del hecho de esta mamá poniendo un límite. Bueno, pero ahí la mamá no se puede volver una niña. Ahí tengo que volver a ser esa niña adulta, todo el tiempo lo tengo que sostener, porque si no, volvemos a, a tirar tres pasos para atrás. Digo, en el momento que uno no puede, es la necesidad de pedir ayuda. Esta niña adulta tiene que estar constantemente, Patricia, trabajando igual. Sí, la parte que me duele de la niña la llevo a la terapia. Y en el momento de la crianza tiene que estar la adulta consciente. Y aquello que la supera, llevarlo a la terapia, buscar ayuda para trabajar esa situación. Porque nosotros cuando venimos a la vida y damos vida, somos responsables. Siempre la energía es hacia abajo. Nuestros padres nos dieron la vida, nosotros honramos esa vida dando la vida a otros. La energía es hacia abajo, no hacia atrás, no hacia arriba. Es decir, se devuelve la vida al que sigue. Y para eso yo tengo que estar en la adulta, tomando la vida de mis padres y de mis ancestros para poder pasársela a esa descendencia que tiene que pararse en el mundo, que los adultos tenemos que ser responsables de hacer que esa cría humana pueda pararse en el mundo porque es el futuro del mundo. Y entonces nuestro compromiso tiene que ser darle todo lo mejor. Entonces, cuando aparecen estas mamás que quieren trabajar a conciencia su lugar en la familia,
me encanta acompañarlos en esos micro tips ahí para ajustar un poco, porque también tenemos que ir modificando nuestro rol de mamá. No es lo mismo la mamá de una nena de 5 años que de una de 11 12. El otro día estaba trabajando ese tema, bueno, que es una preadolescente, entonces esa nena ya creció y mamá y papá tienen que modificarse, y de eso se trata la terapia sistémica familiar, cómo puede ser la familia flexible a los ciclos vitales. Porque si se quedan rígidos en que ese niño no tiene 15 años, tiene 5 para la mirada de los papás, le están dando consejos que no corresponden para un adolescente. Entonces los papás también se tienen que seguir modificando, instruyendo. Hoy necesitamos prepararnos para ser padres. No son los padres del pasado donde bajaban un grito o un dedo y mutis y no se podía hablar nada. Hoy hay una generación que está sobrepasada de la tecnología, que tiene información en cualquier momento. Tenemos que ver por dónde andan nuestros hijos, porque el peligro está ahí a la vuelta en cualquier red social en la que se pueden conectar o video que pueden ver. Entonces tenemos que estar muy presentes y, y empezar a ver cuáles son las necesidades y dónde poner un límite sano, que el límite sano es aquel que quizás es incómodo para los papás plantearlo, pero a largo plazo va a cuidar a ese hijo. Y aunque sea incómodo, lo tenemos que sostener a ese límite, porque nosotros no venimos para ser aplaudidos por nuestros hijos. Estar en el lugar de un padre consciente es incómodo, es molesto, es desafiante, pero la verdad que nosotros fuimos elegidas por esa alma para que le demos un lugar en el mundo, y nuestro compromiso es hacia ellos. Y es la forma de honrar la vida, hacer que nuestra vida sea grande a través de lo que le damos a ese otro. En todo lo que nos trabajamos a nosotras mismas, somos el modelo más sano a imitar. Nuestros hijos, más que en lo que le decimos, tenemos que mirar en lo que hacemos. ¿Qué digo con mis actos? Porque eso forma. Y a veces nuestros actos son incoherentes y nuestros hijos no pueden tomar el mensaje que le damos verbal, porque en el lenguaje no verbal estamos mostrándole una vida poco sana. Así que miramos más en qué hacemos que en lo que decimos. O que si lo que decimos vaya en consonancia con lo que hacemos, fantástico. Si no, mirar mucho nuestras conductas del día a día, porque ellos están observándonos ahí. Por último, en esto que decías, me parece interesante entender también que somos madres de nuestros hijos, no amigas. Entonces, ¿qué consejos prácticos ofrecerías a las mujeres que quieren lograr una crianza consciente, entendiendo esa maternidad, no amistad? Sí, exacto. Mira, hay un texto de Zabalza que lo desarrollé en una materia de la facultad que se llama El cuerpo impactado. El autor hacía una crítica a los adultos de hoy. Dice que la sociedad adolescente carece de encontrarse con un modelo adulto, porque está esto de la moda de la eterna juventud, que nadie quiere envejecer, y entonces queremos a veces, bueno, los adultos competir con los jóvenes. Hoy está también el mercado de la juventud a la vez, ¿no? Pero realmente para ser padres conscientes tenemos que estar en el lugar de adultos, corrernos del lugar de hijos. Y hay muchos, lo hablaba con el profesor de esa cátedra, diciendo muchos hijos ubicados en lugar de la familia, o muchos hijos dirigiendo una escuela, ¿no? Y los adolescentes ahí detonados o desbordados porque no hay un líder adulto en el que referenciarse. Así que trabajar esto de la conciencia adulta, darse el espacio del autocuidado y también del espacio de revisión del aspecto psicológico, porque no tuvimos muchos una crianza de acompañamiento, y entonces pueden haber faltas emocionales que pueden hacer crisis en la crianza. Entender que venimos a darle la vida y la fuerza de vida a ellos, por lo tanto la energía es de los padres hacia los hijos, no esperar que los hijos sostengan algo, no es su tarea, nosotros tenemos que sostener su crianza. Saber que poner límites sanos va a ser incómodo, pero qué es lo que a largo plazo le va a dar la contención. Sienten que hay
un norte hacia donde pueden ir y sienten que hay alguien que los está mirando de cerca y los está cuidando, el adolescente y el preadolescente y el niño también va a resistir a los límites, pero porque es parte de su proceso psíquico para ir diferenciándose del pensamiento de mamá y papá. Pero los límites son sanos. Hay que ver cómo se transmite. Por eso es muy importante la herramienta del curso de comunicación, porque el cómo se dice es la clave para que el mensaje se entienda. Y el cómo también está rodeado del cuerpo, de la emoción y del lenguaje. Es un sistema complejo a la hora de comunicar y cuando tenemos esta herramienta nosotros podemos comunicar hasta las cosas más complejas de corazón a corazón en un sano entendimiento y que nuestros hijos sepan que hay un papá y una mamá que están diciendo algo que no me gusta, pero me lo está diciendo porque me cuida, no porque quiere joderme la vida, ¿no? Y eso es cuando uno entiende que hay como una empatía, hay una comprensión, hay un ocuparse de ese humano que está ahí y seguirlo en su crianza y contenerlo también en los momentos que sienten la crisis, ¿no? Por eso digo que los hijos nos desafían a transformarnos, a evolucionar, a crecer, es decir, esa incomodidad que puede traer la crianza, yo lo veo como un camino espiritual y me miro en ese recorrido de la crianza, algunas dificultades que tenía con mi hijo en la escuela y que buscaba respuesta y buscaba respuestas, me fue haciendo encontrar en el camino con herramientas que me conectaron con este propósito. Y vaya si ese hijo fue trayéndome dificultades que eran para que me trabaje yo. Y en ese trabajarme me llevó al lugar donde estoy hoy, ¿no? Entonces, si uno puede mirar que lo que pasa, pasa para algo y no dramatizar de la situación, podemos rescatar una posibilidad en esto que nos desafía la maternidad. Y que es mucha, ¿no? El desafío es mucho. Y bueno, ya saben que si algo les resuena, por supuesto que siempre es bueno pedir ayuda, como decías vos, a un red de apoyo y sobre todo, ¿por qué no contactarte como psicóloga? ¿Nos encontramos en el próximo capítulo? Buenísimo, nos vemos en el próximo. Para comunicarte con Patricia Burrich, debajo de cada episodio tenés todas las vías de comunicación. No te lo pierdas. Y a vos te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.